Entonces, en este Edicto de la Fe se habla del contubernio infernal que está integrado por la impía filosofía, el jansenismo hipócrita y la francmasonería ateística. Yo creo que de las primeras veces que en la literatura española se habla ya de contubernio. Todos ellos son monstruos del infierno. Estamos pues ante un carácter satánico de la revolución liberal que va a ser objetivo de los grandes reaccionarios de la época, como muy bien puso ya de manifiesto Javier Herrero en los orígenes del pensamiento reaccionario español. En el siglo XIX la conspiranoia va a alcanzar su apogeo en su versión del complot satánico de la masonería por obra de un personaje tan pintoresco y prolífico como Leo Taxil, que supo desarrollarlo y explotarlo con rara habilidad, enfocándolo contra el poder de la Iglesia en un momento en que ésta luchaba por mantener el poder temporal. Es cuando está teniendo lugar la reunificación italiana, y el último estado que se opone a esta reunificación italiana es el Papa con los estados pontificios, creyendo que si no tenía un poder temporal difícilmente podía tener un poder espiritual. Pues bien, este Leo Taxil, que fue un cuentista que supo embaucar desde los 19 años a todo el mundo, que supo primero se presenta como librepensador, después se hace la apariencia de que se convierte y empieza a escribir ya libros contra los masones, puesto que él había sido masón durante una breve temporada, y se inunda Europa no solamente de libros, sino que todos los periódicos de Europa están reproduciendo constantemente las crónicas de Leo Taxil, de Sofía Balder, que era una criatura que él se inventa, casada con Satanás, que en las bodas con Satanás le regaló la cola del león de San Marcos. Bueno, toda una serie de cuestiones que hoy las leemos y nos preguntamos, pero ¿cómo pudo la gente creerse, o la gente era toda paranoica, cómo pudo creerse todas estas mentiras? Pero no solamente es que la gente, es que sus mejores discípulos fueron los obispos de la época. León de Berry, que escribió la Sinagoga de Satán. El propio León XIII lo recibió en audiencia y organizó con él un congreso antimasónico en Trento en 1896. Y luego, cuando ya vio que empezaba a descubrirse todo este fantasma, él dio una conferencia en la sala de geografía del Instituto de Geografía de Boulevard Saint-Germain-des-Prés en París, en la que desenmascaró toda su vida y contó cómo había estado tomando el pelo desde hacía 200 años, desde hacía 12 años viviendo de toda esta literatura, porque era un hombre muy prolífico en sus publicaciones, y claro, son publicaciones que algunas de ellas nos llaman mucho la atención. Empezó con los hermanos Tres Puntos, Revelaciones completas de la masonería. Estamos en el año 1885 con su primer libro, El culto del gran arquitecto, las hermanas masonas, donde ya introduce el satanismo en la masonería, las mujeres en la masonería desvelada, los misterios de la masonería, la España masónica, los admiradores de la luna, la masonería tal cual es. Todos estos fueron traducidos en Barcelona y en Alicante, ¿no? Los asesinatos masónicos, la leyenda de Pío IX francmasón. Él es el que inventa la leyenda de que Pío IX era masón. Historia retejador. Bueno, el culmen llegó cuando crea ese paladismo, que es las orgías con el Lucifer, que era venerado como príncipe de los buenos. Tenía que el adepto hacer un juramento de fidelidad a Satanás, debía adorar a Satanás, invocándole según la nigromancia. Se presentaba bajo forma de Baphomet, ídolo con patas de cabra, pechos de mujer y alas de murciélago. Y en las hermanas masonas es donde se inventa esa Sofía Balder, que era la bisabuela del anticristo, que él la presenta como la gran maestra del paladismo. Bueno, si ustedes cogen los periódicos de la época, entre 1885 y 1895, verán cómo reproducen el diario y las memorias de esta Sofía Balder en todos los periódicos, pero columnas enteras, ¿no? Creó muchos adeptos en todos los sitios, incluso él mismo se inventó seudónimos. Pero lo más llamativo es que uno de estos libros, La masonería Sinagoga de Satán, publicada en 1893,
fue traducida en España por un policía, un tal Carlavilla, en 1957, y en la solapa hace la propaganda de este libro diciendo: obra fundamental sobre filosofía y teurgia de la masonería, donde se muestra sus orígenes en la cábala judía por medio de un análisis filosófico hebreo, griego y sánscrito, y de los dogmas de las teogonías orientales de la cábala y el Talmud, para llegar a la documentada y razonada conclusión de que la masonería es la continuación y síntesis de todo el satanismo pre- y postcristiano, movilizado para destruir el cristianismo al instaurar el esclavismo césaropapista llamado comunismo. Es un eslogan muy bonito, ¿no? 1957. Bueno, este es una fase que ya en pleno siglo XX esta conspiración cobra fuerza con el famoso complot judeo-masónico, gracias a la burda falsificación de los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion es un libro en el que se pretende decir en él que son las actas de una reunión que hubo en Basilea en 1897, el primer congreso sionista de Basilea, que sí que existió. En este congreso sionista de Basilea lo que se pretendía es buscar una patria para los judíos en la diáspora, que luego, al cabo de muchos años, sería la que les dieron en Palestina, ¿no? El punto de partida hasta aquí. Pero estos protocolos de los sabios de Sion es una obra de un policía de la Okrana zarista, de la policía secreta del zar, publicada en Moscú en 1905, quien hizo creer que estos protocolos eran las actas de este congreso, cuando en realidad luego se demostró que es una falsificación de un libro de Maurice de Joly, Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu, o la política de Maquiavelo en el siglo XIX, publicado en Bruselas 33 años antes, en 1864. Y de esta forma, un libro original, como este Diálogo en los infiernos, que no era otra cosa sino una crítica a la política de Napoleón III, al que se presenta como un déspota que sabe guardar las apariencias de un régimen liberal, quedó convertido en la descripción de los planes futuros de subversión de los judíos, que van a intentar crear un imperialismo teocrático. Bueno, esto nace, claro, en un momento de Rusia que era difícil. 1905 es cuando tiene la famosa manifestación obrera que van a las puertas del Palacio de Invierno del zar, y donde son fusilados la mayor parte de ellos por el ejército, defendiendo un palacio o un zar que no estaba en ese momento ni siquiera en el palacio, ¿no? Entonces es un ataque o una defensa indirecta a este libro de la policía, que quiere mantener en el poder al zar y a la aristocracia territorial frente a cualquier cambio sociopolítico en favor del pueblo representado por el proletariado o el campesinado, ya que esto era sinónimo de revolución subversiva. De ahí la necesidad de poner en guardia este estatus, descubriendo estos supuestos planes de los judíos a los que se les señala como compañeros de viaje a los masones. Bueno, el éxito que tuvo los protocolos de los sabios de Sion, ahora les pondré las portadas de algunos de los libros, fue verdaderamente fabulosa, fue verdaderamente extraordinaria. Estos protocolos son los que, especialmente después de la República de Weimar en Alemania y con la llegada de Hitler al poder, bueno, Hitler, ese Mein Kampf de Hitler está inspirado aquí en los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Rosenberg escribió sobre los protocolos de los sabios de Sion que se enseñaban en todos los libros, pero es que en España todavía se han publicado hace poco de Dieter Schwartz, la francmasonería, que era el texto de iniciación en el tema de las SS, publicado en Barcelona por CEDADE no hace poco, ¿no? Entonces, el tema de los protocolos es verdaderamente llamativo, porque pasa a América, de América vuelve a Europa,
y la difusión es verdaderamente fuera de ese nivel. Ya digo, para no perder demasiado tiempo, luego veremos de forma plástica algunas de estas ediciones, incluso las actuales que se están haciendo en los países árabes.